megatendencias actuales. Para poder hablar de retos tenemos que entender cuáles son los problemas a los que nos estamos enfrentando y nos estamos enfrentando hoy. Y tenemos varios. Entre ellos podemos ver los retos de la globalización, retos como urbanización, o sea, cada vez más gente en ciudades grandes, cambio climático, los cambios demográficos, vamos a ser muy pronto más de 10,000 millones de personas en el planeta, distanciamiento físico, o sea, en el COVID aprendimos que no necesariamente tenemos que trabajar lado a lado, podemos trabajar en forma remota, trabajo flexible, estamos aprendiendo cómo hacer una realidad el trabajo híbrido, cómo podemos hacer trabajo remoto de una manera muy eficiente. Entonces, esto es lo que nos estamos enfrentando hoy en día. La pregunta es cómo, a través de la tecnología, podemos convertir esto en oportunidades y especialmente en México salir fortalecidos de estos retos. Casi 10,000 millones de personas es un reto, hoy somos casi 8,000. ¿Y por qué es un reto? Porque son 2,000 millones de personas que van a requerir servicios, infraestructura, agua potable, electricidad. Y si hablamos de la industria eléctrica, no solo 2,000 millones de personas que requieren electricidad, sino además con la electromovilidad, no sé si vieron los coches y los cargadores que tenemos aquí atrás, van a requerir todavía más electricidad, sin cambiar el número de personas. Pues, y además le vamos a poner 2,000 más. Los retos a los sistemas eléctricos están creciendo de una manera acelerada. Si vemos también la tendencia de urbanización, los edificios se vuelven, y las casas en un centro de consumo importantísimo. 40% de toda la energía es consumida por edificios. Y si además tomamos en cuenta que el 90% del tiempo de todos nosotros pasamos bajo techo, por ejemplo, en un recinto como este, en un edificio, pues se vuelven casi en nuestra casa principal, no solo en nuestra segunda casa. Entonces, hacerlo y manejar la energía en estos centros de consumo de forma eficiente se vuelve un reto importantísimo. Como les decía al principio, ¿cómo hacemos de estos retos oportunidades? Y me quedo corto, me quedo corto con estos retos porque estamos viendo impactos de cambio climático. ¿Quiénes estuvieron en la Ciudad de México hace 2 semanas? Bueno, como la mitad. Pues hace 2 semanas tuvimos temperaturas récord en la Ciudad de México, 34 grados, 33. Bueno, y si nos íbamos más al norte, todavía más extremos, tuvimos lugares entre 45 y 50 grados centígrados, más altos que en los últimos 20 años. Entonces, no es un mito. Estamos viviendo la realidad del cambio climático hoy en día en México. Y la pregunta es cómo, como humanidad, estamos atendiendo estos retos. Uno de estas oportunidades es el nearshoring, la relocalización de cadena de suministros. Ahora, para el nearshoring tenemos que hacer muchas cosas. Hemos venido hablando de lo que se requiere en cuanto a infraestructura, en cuanto a seguridad, pero es una gran ventana, es una gran oportunidad que tenemos se ha hablado de subir hasta 2 puntos del Producto Interno Bruto, generar miles de empleos, aumentar la inversión, pero resulta que según un estudio reciente, no estamos en los primeros lugares como país preparado para recibir el nearshoring. ¿Quiénes opinan que estamos, como México, entre los primeros 5 países mejor preparados para el nearshoring? Entre los primeros 5. Del 6 al 10,
Del 11 al 15, bueno, ya veo que estamos de número 15 para recibir el nearshoring, para producir y exportar a Estados Unidos, siendo el vecino idóneo para poder ubicar las cadenas de suministro. Entonces tenemos una tarea importante como industria, especialmente como industria eléctrica, que hacer para poder subir y estar de primer lugar como destino de inversión para el nearshoring. ¿Por qué se da el nearshoring o del offshoring al nearshoring? Tomando en cuenta que venimos de que China tiene hoy 1/3 de la manufactura global. Bueno, y sabemos, hemos visto que durante el COVID nos enseñó que depender en gran medida de una proveeduría china para mercados en América, pues era un riesgo. Hubo puertos que se cerraron en China, dependimos demasiado y eso generó problemas en las cadenas de suministro que hasta hoy en día, en algunos casos, las venimos teniendo. Bueno, guerras, ¿qué les voy a contar de la guerra que estamos todavía viviendo con Rusia y Ucrania? Interrupciones de cadenas de suministro y esto tiene un costo enorme. O sea, al principio, antes de la pandemia, traer un contenedor de 40 pies de China a México costaba menos de $2,000 el transporte. En media pandemia subió a más de $14,000, o sea, 7 veces el precio de un contenedor para traer productos de China a América. Hoy en día se ha normalizado y ha bajado el precio otra vez, pero en ese lapso tuvimos una disrupción enorme, porque no solo era el precio 7 veces más, sino que no había contenedores disponibles y no había además tampoco gente que los cargara, entonces no podíamos surtir la demanda del producto que quisiéramos exportar o traer de Asia. Entonces por eso es que muchas empresas norteamericanas, asiáticas, europeas dicen, bueno, vamos a irnos cerca de la demanda y eso implica México. Por eso es que estamos teniendo inversiones importantes y como industria eléctrica tenemos que darle la bienvenida a estas inversiones y aprovechar esta ventana de tiempo que tenemos para hacer esto una realidad. ¿Cuál es la oportunidad? Pues es un tamaño enorme y estoy seguro que hemos escuchado muchísimo de esto y además lo estamos viendo ejecutarse, o sea, con las inversiones que se han anunciado de Tesla, BMW, Volkswagen, empresas de toda índole que siguen llegando día a día. Más de $30,000 millones. Estamos en el número 7 a nivel mundial como país receptor de inversión extranjera directa, en el número 7. O sea, ese es un puesto muy relevante tomando en cuenta que somos la 15ª economía a nivel mundial. Y esto pues nos da una perspectiva optimista de que los años que vienen en México van a ser años muy positivos, pero está en nosotros hacerlo una realidad. Y hacerlo una realidad con infraestructura, con cambios relevantes en la industria, en los gobiernos y en la academia. Y justamente de eso es lo que quisiera comentar con todos ustedes. Como industria, como iniciativa privada, ¿qué es lo que nos toca? Pues nos toca generar talento. Y nos toca generar talento de la mano con universidades. En México hay una gran fortaleza y es que se preparan más de 100,000 ingenieros por año. Y eso es más que países desarrollados como Alemania, Francia. Y estamos generando con este bono demográfico de gente joven fuerza laboral para el futuro. Pero el reto está en capacitarlos en las nuevas tecnologías. Y nuevas tecnologías y nuevas carreras inclusive que hoy no existen. O sea, temas como el que vemos acá de electromovilidad, la tecnología de cargadores eléctricos, edificios inteligentes, digitalización, ciberseguridad,
cada vez dependemos más de los datos, entonces se requiere conocimiento en estas nuevas carreras. Y es que los datos, hablando del sistema eléctrico, de los requerimientos de electromovilidad, se convierten en un activo súper importante. Se habla que el nuevo petróleo son los datos. Los datos hay que cuidarlos, protegerlos y sacarles provecho. Y aquí ciberseguridad se vuelve un tema importantísimo para la industria. ¿Saben cuántos ataques de ciberseguridad o ciberataques tenemos en Latinoamérica? Tenemos más de 60 ataques a empresas por segundo. Por segundo. ¿Quiénes de ustedes conocen o han escuchado alguna empresa en México que ha tenido un ataque y ha tenido que parar sus operaciones? ¿Quiénes conocen alguna? Y no les pregunto por sus empresas por razones obvias, pero cada vez escuchamos más. O sea, me está pasando que no es algo que pasó en el otro lado del mundo, está pasando aquí. Entonces es un tema muy relevante para nosotros. Y hablando de industria eléctrica, en cualquiera de los roles en que estemos en la industria, en cualquiera de los roles de la cadena, es muy importante que tomemos esto muy en serio. La academia es otro jugador bien importante en este concepto porque se trata de desarrollar el talento que se va a requerir en un futuro. ¿Cómo garantizamos que ese talento es exactamente el que requiere la industria? Pues trabajando de la mano. Y aquí los programas de formación dual son importantísimos. Son programas que hace décadas han hecho que economías como Alemania se hayan desarrollado y de la mano academia e industria. O sea, un tiempo el estudiante pasa en el aula de clases teórico y otro se forma en la empresa para que después de su ciclo asegure que tiene los conocimientos que requiere la industria. Entonces trabajar de la mano es muy importante. El gobierno también juega un rol en estímulos fiscales para programas para implementación de nuevas tecnologías, de tecnologías sustentables, servicios públicos, infraestructura, en fin, hacer posible que el nearshoring o las oportunidades de crecimiento sean una realidad. Y como industria y como cámara, por supuesto que nos interesa ser los proveedores de productos, servicios, soluciones a todas estas nuevas empresas que vienen al país, los proveedores elegidos, y poder tener este paquete de bienvenida para las nuevas empresas con talento, con producto de calidad igual o mejor que lo que tenían en sus países de origen. Y este es el reto y esta es la tarea que tenemos como industria y como Cámara de Manufacturas Eléctricas, poder ser la opción para que México se convierta no solo en el país de manufactura barata, sino de manufactura eficiente, de investigación y desarrollo, y de que ampliemos la cadena de valor que hacemos en el país para el mercado mundial. Las inversiones privilegiarán eficiencia y sostenibilidad. Son dos palabras muy importantes porque la eficiencia tiene que ver con hacer más con menos. O sea, la energía más barata es la que no se consume. Y aquí tiene que ver la sostenibilidad, o sea, tecnología con propósito. En Siemens eso es lo que buscamos, tecnología con un propósito sustentable, con un propósito de transformación digital, con un propósito de cuidar el medio ambiente, mitigar los impactos climáticos como hablamos. Y es que es un tema que nos atañe a todos en muchos ámbitos. En el ámbito personal, ¿qué puedo hacer yo para ser más amigable con el medio ambiente? ¿Qué puede hacer mi empresa? ¿O qué puede hacer la comunidad para ser más eficiente con el medio ambiente? Y aquí les quisiera preguntar una cosa. Si pudieran con su mano izquierda poner el nivel que ustedes personalmente estiman que estamos haciendo con respecto a sustentabilidad. O sea, aquí estamos haciendo muy poco, aquí estamos en un nivel medio y aquí estamos haciendo
lo más que podamos con respecto a su sostenibilidad como industria eléctrica. Entonces, si les pido con su mano izquierda, ¿qué nivel piensan que estamos hoy? Si estamos haciendo poco, si estamos haciendo algo, o si estamos haciendo lo que más podamos. Voy a tratar de sacar un promedio. Veo manos optimistas, manos intermedias, por ahí una que otra mano un poco más pesimista. Yo diría como un 40%, digamos, para hacerlo. Ahora tomemos la mano derecha y pongamos cuál debería ser nuestra aspiración, nuestra meta de acciones en sustentabilidad. ¿Mucho más, intermedio o menos? Bueno, ahí sí veo bastante optimismo. ¿Y qué? Bueno, entonces tenemos un 60% de diferencia entre lo que estamos haciendo y lo que pudiéramos hacer, la aspiración. ¿Y qué podemos hacer para cerrar esta brecha? Y además generar un negocio para poder cerrar esta brecha. Y no solo mitigar el cambio climático, sino además generar un beneficio financiero para la industria. Y es aquí donde hablamos para este 60% de la revolución tecnológica que estamos viviendo, con soluciones que electrifican procesos, por ejemplo, hablando de industria, procesos que hoy requieren gas, que hoy requieren carbón, pues mañana pueden utilizar energía limpia y entonces cerramos una parte del gap, mitigamos emisiones de CO2 haciendo los procesos más eléctricos y más limpios. Hablamos de electromovilidad, que lo tengo aquí enfrente, con cargadores, vehículos eléctricos, mitigando un impacto al medio ambiente importante. Hablamos de procesos más eficientes, hablamos de generación distribuida, almacenamiento de energía. Y si ven, lo que estamos hablando es de una transformación tecnológica en donde nosotros acá en la Cámara tenemos un rol primordial para llevar este conocimiento, estas soluciones a la industria, especialmente el nearshoring que viene, para decir, en México podemos hacer soluciones que no solo sean eficientes, que no solo sean de primer mundo, de vanguardia tecnológica, sino que además sean soluciones sustentables. ¿Qué nos trae de beneficio? Pues lo que hemos visto en muchos casos, con ejemplos tangibles, con muchos de los que ustedes están aquí hoy sentados en sus empresas. Hemos logrado ahorros de 14% de electricidad, 40% consumo de gas al convertir los procesos eléctricos. Tiempo de comercialización es importante porque al utilizar tecnologías de digitalización y simulación, logramos acortar los tiempos de instalación de nuevas plantas o nuevas líneas. Y lo que se traduce eso es pues, en más negocio, porque si yo puedo, en vez de 18 meses, puedo instalar una línea de hojalatería en una planta automotriz en 9, pues entonces ya tengo 9 meses más de venta del producto que voy a fabricar. O sea, adelanto el tiempo y puedo empezar a vender antes. Además, con las simulaciones puedo evitar el costo y el tiempo de estar fabricando prototipos porque los puedo simular en el mundo virtual. Por ejemplo, las simulaciones que además salvan vidas, la simulación de la vacuna del COVID, por ejemplo, que hicimos como Siemens con la mayoría de empresas farmacéuticas para lograr reducir el tiempo del desarrollo de la vacuna, que como ustedes saben se tardaba más de 10 años en el pasado, cualquier vacuna. Pues en el primer año del COVID, en el 2020, se logró reducir a menos de un año. ¿Cómo se logró? Bueno, a través de la digitalización, simulando y llegando a la combinación precisa y la formulación adecuada para que fuera una vacuna eficiente, simulándolo en el mundo virtual. O sea, tiempo de comercialización de 10 años a menos de 1. Y este fue un ejemplo clarísimo que nos salvó muchísimas vidas.
aumento de productividad, pues hacer más con menos. Hablamos del gap del 60%, si además decimos que, o tomamos en cuenta que un tercio de la energía global es consumida por la industria, y en eso la industria eléctrica, los que estamos acá, somos en buena parte responsables de esto. O sea, 33% de la energía global es consumida por la industria, y además es responsable, o somos responsables, del 40% de las emisiones de CO2. Entonces, para tener un mundo sustentable, pues tenemos que empezar por la industria, y tenemos una responsabilidad importantísima. Entonces, en esto lo que se trata es, pues, trabajar en equipo, poder trabajar de la mano industria, academia, gobierno, compartir mejores prácticas entre todos. Por eso los invito a participar en el primer premio con Camil México 4.0, donde Caname es participante muy importante. Pero estamos lanzando este premio para premiar a la industria más sostenible y que haya ejecutado proyectos de transformación digital con resultados palpables, para que sirva de referencia y de ejemplo para las demás, y poder darle difusión de que es posible en México tener soluciones de vanguardia y además que sean sustentables. Y además este premio no solo para empresas grandes, también lo hicimos para pymes. Hay 2 categorías. Entonces los invito a través de Caname a inscribirse y participar en este gran reconocimiento que vamos a tener en la reunión anual de industriales en octubre. Felicitar a Caname por llevar a cabo eventos tan exitosos como este, y para hablar de temas tan relevantes para México, para la industria eléctrica y finalmente para la humanidad.